Padre Santo y Padre bueno. Mi Dios, ante tu presencia estoy en este lugar. Dios, tú te has movido aquí con nuestra adoración, mi Dios. Te adoramos, mi Dios. Y te hemos reconocido, Señor, que aquí el único que tiene la autoridad y la potestad, mi Dios, que nada aquí se mueve, sino es por tu Espíritu Santo y por ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, te necesito hoy más que nunca para exponer tu palabra. No hay otra cosa que inspire más responsabilidad, Dios mío, en mi cuerpo, en mi mente y en mi alma, es estar aquí de pie trayendo tu palabra. Tú conoces mi corazón. Mi Dios, solamente te pido que me uses tú, porque yo no sirvo para nada, mi Dios. La palabra es tuya y yo solamente estoy, mi Dios, siendo una portavoz de tu palabra. Está conmigo, que tu presencia esté conmigo, Señor. Mi Dios, te he dicho reiteradamente que si tu presencia no está conmigo, no lo voy a hacer. Padre, gracias porque lo harás y estarás conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Vamos a la palabra. Hechos 9, capítulo 9, versículos 17 y al 19. Hechos 9, versículos 17 al 19. Amén, iglesia. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dios bendiga su palabra. Amén. Pueden sentarse. En el Nuevo Testamento, luego que Jesús muere, crucificado, resucita, gracias Víctor, llega el Pentecostés y se comienza a predicar el Evangelio. Cuando la iglesia comienza a hacer la gran comisión, ir y predicar, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Comenzó también la persecución a la iglesia. El primer mártir, el primer hombre que muere por causa de Jesucristo, fue un hombre llamado Esteban. Esteban era un joven que murió por causa de predicar el Evangelio. Esteban murió apedreado por predicar a Cristo. En esa persecución a los cristianos, muchos huyeron de Jerusalén a otras ciudades en busca de refugio. Para hablar de Saulo, la lectura bíblica de hoy, tengo que hablarte en esta mañana de Esteban. La ropa de Esteban, ensangrentada por su muerte, dice la Biblia, que estos criminales se la arrojaron a los pies de Saulo. Dice la Biblia, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. También dice la Biblia, y Saulo consentía en su muerte, estaba de acuerdo en la muerte de Esteban. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba
en Jerusalén. Así dice la Biblia. La persecución se intensifica tras la muerte de Esteban. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Había causado gran temor entre los creyentes, entre el pueblo cristiano. Saulo era un enemigo declarado de la iglesia. Saulo era un perseguidor de los seguidores de Cristo. Su misión era clara: arrestar a quienes invocaban el nombre de Jesús. Saulo rastreaba a los cristianos donde quiera que iban, los acosaba. Saulo llegó a viajar, escuche bien esto, 240 kilómetros, o sea, 149.13 millas, con el único propósito de arrestar a los cristianos. 149.13 millas persiguiendo a los cristianos para llevarlos encadenados de regreso a Jerusalén. Saulo partió desde Jerusalén, que está en Judea, cruzó el río Jordán, pasó por el mar de Galilea, entró a Siria y finalmente llegó a Damasco. Allí en Damasco es donde encontramos el comienzo de esta historia. Amén. El capítulo 9 del libro de Hechos es titulado La conversión de Saulo. Aleluya. Hoy les quiero hablar de esta historia. Hoy les quiero hablar sobre el hermano Saulo. Hoy les quiero hablar sobre la conversión del hermano Saulo. Vamos a la historia. Dice la Biblia que Saulo amenazaba con cada palabra y estaba ansioso por matar a los discípulos del Señor. Lo primero que hizo Saulo fue que orquestó un plan. Lo segundo que hizo Saulo fue ir al sumo sacerdote y pidió cartas, Gamaliel, dirigidas a todos los que estaban en las sinagogas de Damasco. Las sinagogas era el lugar donde se realizaba el culto, la reunión para los judíos. Allí los judíos, el pueblo de Dios, se congregaba para orar y aprender el Torá. El Torá son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Esa era la única palabra de Dios. En ese tiempo era la única, porque era lo único que había escrito de la Biblia. Y allí en la sinagoga se estudiaba la palabra de Dios. La sinagoga era un centro cristiano donde se reunían los seguidores de Jesús. Volviendo al plan orquestado por Saulo, lo tercero que hizo: las cartas tenían una misión y un propósito claro. Las cartas eran con el fin de que si hallase algún hombre o una mujer cristiano, judío, en el culto, lo trajese preso a Jerusalén. O sea, cada carta del sumo sacerdote entregada por Saulo a un hombre y a una mujer cristiana era un emplazamiento. Y un emplazamiento es una notificación. Un emplazamiento legal es un documento formal que emitido por una autoridad judicial que requiere que una persona comparezca ante un tribunal y cumpla con una obligación legal. Es una notificación para que una persona se presente a un juicio y cumpla una orden específica.
En el caso de Saulo, aunque no se usa exactamente el término emplazamiento legal en la Biblia, las cartas que solicitó al sumo sacerdote pueden considerarse un tipo de autorización legal o mandato que le daba permiso a Pablo para arrestar a los cristianos y llevarlos a juicio en Jerusalén y matarlos. En la sinagoga, en Damasco, donde se hacía el culto, allí quería llegar Pablo a arrestar al pueblo de Dios. Saulo iba a emplazar a los cristianos allí. Y Saulo lo que pidió a los sacerdotes se lo concedieron. Porque mire lo que dice la Biblia. Al acercarse a Damasco, Pablo, para cumplir esa misión, o sea que a Pablo le dieron las cartas y ya iba camino con las cartas para Damasco, arrestar a los cristianos y matarlos. Iba de camino con las cartas, con el emplazamiento legal. Iba con autoridad de los sacerdotes. Ya tenía las cartas en la mano. Iba a emplazar a los hombres y a las mujeres en las sinagogas que estaban allí orando y aprendiendo la palabra de Dios. De camino a Damasco sucede algo sumamente inesperado. De repente, una luz del cielo brilló alrededor de Pablo. Repentinamente Saulo cayó en tierra, cayó al suelo y escuchó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo respondió: ¿quién eres, Señor? Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. La gloria de Dios llegó al camino de Saulo, camino a Damasco, a matar con la autoridad y el emplazamiento de los sacerdotes al pueblo de Dios. El Señor le dice: levántate, entra a Damasco, que te voy a decir qué vas a hacer. Solamente la presencia de Dios y estas simples palabras cambiaron la vida del hermano Saulo. Dice la Biblia que todos los que acompañaban a Saulo se quedaron mudos, o sea que también percibieron la gloria de Dios. Los hombres que estaban con Saulo oyeron la voz, pero no vieron nada y tampoco vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. La Biblia dice que lo llevaron de la mano a Damasco y allí ciego durante 3 días no comió ni bebió nada. O sea que Saulo vio la gloria de Dios, recibió instrucciones de Dios y se fue en ayuno y oración. Ahora bien, allí mismo en Damasco había un creyente, había un discípulo de Dios, a quien el Señor dijo en visión: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y otra versión que me gusta mucho dice: porque en este momento él está orando. El hermano Saulo,
Ananías cuestionó a Dios. Y el Señor le dice: Saulo te ha visto en visiones. Ananías, Saulo te ha visto en visión. Él te ha visto cuando tú entras, le pones las manos encima para que reciba vista. Él te ha visto, Ananías. Saulo te ha visto en visión. Aleluya. Y Ananías vuelve y le dice al Señor: pero Señor, este hombre ha hecho cosas terribles a la iglesia. Y yo me imagino que le decía: pero Señor, ¿tú no te acuerdas cuando consintió la muerte de Esteban, que pidió cartas de emplazamiento para llevar presos a los cristianos de regreso a Jerusalén? ¿Tú no recuerdas eso, mi Dios? Que arrestaba a todos los que invocan tu nombre, que ha perseguido a la iglesia. Y el Señor le dice: Ananías, Ananías, ve a la casa, ve a la calle que se llama derecha y ve a casa de Judas y busca a Saulo de Tarso. Ananías fue y encontró a Saulo. Ananías es un ejemplo de obediencia. Puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino a Damasco, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Al instante se le cayeron escamas de los ojos y recobró la vista. Se levantó, fue bautizado, comió y recuperó fuerzas. Aleluya. Gloria a Dios. El título de mi mensaje en la mañana de hoy es: cuando la palabra profética llega a tu casa. Gloria. Cuando la palabra profética llega a tu casa, sabes que es Jesús hablando. Cuando la palabra profética llega a tu casa, reconoce que Él ha estado contigo. Cuando la palabra profética llega a tu casa, recobras la vista. Cuando la palabra profética llega a tu casa, comprendes el propósito de Dios. Cuando la palabra profética llega a tu casa, tus ojos carnales se cierran y se abren al mundo espiritual. Cuando la palabra profética llega a tu casa, obtienes discernimiento sobrenatural del plan divino. La venda de tus ojos se cae. Cuando la palabra profética llega a tu casa, eres lleno del Espíritu Santo. Recibes la unción, la gracia y el favor de Dios. Cuando la palabra profética llega a tu casa, te levantas, comes y recuperas fuerzas. Amén. Cuando la palabra profética llega a tu casa, hay revelación. Cuando la palabra profética llega a tu casa, el mensaje de Dios llega. Cuando la palabra profética llega a tu casa, la declaración sobre la voluntad divina se manifiesta. El propósito de Dios se revela, edifica, exhorta, anima, corrige, fortalece la fe de una persona o de una comunidad. Cuando la palabra profética llega a tu casa, advierte sobre lo que está por venir. Amén. Papi, cuando la palabra profética llega a tu casa, presenta una visión de futuros acontecimientos. Amén. Cuando la palabra profética llega a tu casa, revela el llamado divino. Muestra el propósito de Dios.
Cuando la palabra profética llega a tu casa, llega un mensaje con carácter espiritual. Cuando la palabra profética llega a tu casa, es exclusivo para ti. Amén. Amén. Cuando la palabra profética llega a tu casa, es un mensaje único de Dios para aquellos que lo reciben. Amén. Amén. La historia de la conversión de Saulo se encuentra en el capítulo 9, en el capítulo que leímos, de los versículos 1 al 19. En el mismo capítulo 9, del versículo 20 en adelante, se titula Saúl en Damasco y Jerusalén. Y dice: enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en la sinagoga, diciendo: verdaderamente el Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Todos los que le oían quedaban asombrados, pero Saulo mucho más se esforzaba en la predicación. Sus mensajes se hacían cada vez más poderosos y famosos en Damasco y en Jerusalén. Aleluya. Así Saúl se quedó con los apóstoles y les acompañó predicando con valor en el nombre del Señor. Iglesia, así Saulo se convirtió al Evangelio de Jesucristo. Así fue transformada la vida de Saulo. La iglesia entonces tuvo paz. Por toda Judea, Galilea, Samaria, y se fortalecieron. Y los creyentes vivían en el temor, no de Saulo, sino en el temor del Señor. O sea, ya no hubo persecución. Y con la llegada, la ayuda del Espíritu Santo, se acrecentaba, crecían en números, se multiplicaron en gran manera, andando en el temor del Señor. La exclusividad de esta palabra profética en la casa de Judas para Saulo cambió la historia. Gloria. La exclusividad de esta palabra profética cambió la historia del mundo. Cambiaron las cartas legales de emplazamiento de Saulo a la iglesia en las sinagogas y pasaron a ser cartas legales de emplazamiento. Pero ahora de Pablo a las iglesias, porque Dios cambió el nombre de Saulo a Pablo, el gran apóstol Pablo. Con los apóstoles que se quedó en Jerusalén, ellos lo llevaron, lo ayudaron a llegar a ser un gran apóstol. Amén. Aleluya. Gloria. Para la historia de la humanidad, cambiaron las cartas para muerte a ser instrumento de Dios. Pasaron a ser 13 cartas en la Biblia. Pasaron a ser el libro de Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Las 13 cartas del apóstol Pablo en la Biblia. Aleluya. Que podemos estudiar la pastora. La suma aproximadamente de las distancias que recorrió el apóstol Pablo en sus viajes misioneros de Damasco, donde todo comenzó, hasta Roma, son alrededor de 11.400 kilómetros. O sea, 7.100 millas. Aleluya.
recorrió el apóstol Pablo. La exclusividad de esta palabra profética en la casa de Saulo cambió el propósito de muerte a vida, de cárcel, de cadena a vida eterna. Ahora se predica la vida eterna. Ahora son con propósito de enseñar, doctrinar. Las cartas que fueron con el propósito de matar, ahora tienen como propósito corregir, exhortar, dar aliento, provocar avivamiento. Sirven y tienen como propósito de dar consejo a los cristianos en todo, para la organización de la iglesia, para la preparación de la segunda venida de Cristo. Amén. Gloria. Para la reconciliación y para el perdón. Las 13 cartas de Pablo. Amén. Las cartas de Pablo tienen como propósito guiar, fortalecer y unificar a la comunidad cristiana, ayudándoles a crecer en la fe y a vivir de acuerdo con el mensaje de Jesucristo. Aleluya. Gloria. Aleluya. Gloria. No es casualidad que las cartas que en un momento dado fueron para matar, robar y destruir, Dios transforma esas cartas. Dios hace lo imposible posible. Dios puede transformar tus hijos, tus nietos. Amén. Solamente tiene que llegar la luz de Dios. Porque solamente llegó la luz de Dios. Y él le dijo: levántate y ve a Damasco. Y Saulo ya ahí se convirtió en Pablo. Saulo, para mí, mi interpretación, no lo de los teológicos, no de los teólogos, mi interpretación es que ahí en esa luz Dios le cambió el nombre inmediatamente a Pablo. No hay nada imposible para Dios. Amén. Gloria a Dios. No hay nada imposible para Dios. Hoy hay un emplazamiento urgente. Hoy hay un emplazamiento con carácter espiritual urgente. Hoy, en esta casa, en esta iglesia, en el templo de proclamación cristiana, hay una palabra profética a través de las cartas del apóstol Pablo. Iglesia, ponte de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Aleluya. Señor, gracias, Cristo. Iglesia, así dice el Señor. Porque te he visto, porque has amado a Dios, todas las cosas te ayudarán a bien. He visto tu unidad para estar en Cristo. Hoy te digo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y yo hoy hago todas estas cosas nuevas. Porque ustedes son mis hijos. Dios ha enviado a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Ahora sois hijo y heredero de Dios por medio de Cristo. Por tanto, iglesia, hoy te dice el Señor, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístete con la armadura de Dios
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En este lugar, dice el Señor, haré que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hoy le dice Dios a la iglesia, el Señor, serán conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego y acción de gracia. Así te dice el Señor, pongan la mirada en las cosas de arriba y no en la tierra. Iglesia, crece y abunda en amor con todos. Ora sin cesar. Y el Señor encaminará vuestros corazones, los corazones de tus hijos, de tus nietos, al amor de Dios. Hoy recibe esta palabra profética y la paciencia de Cristo. Por tanto, no finjas tu fe, cuídate tu fe. Porque te daré las armaduras espirituales. El Señor dice, pelea la buena batalla de la fe. Madre que estás aquí, pelea la buena batalla de la fe, porque así dice Jehová, en cuya presencia estoy. Te daré espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para que prediques la palabra de Dios, que insta a tiempo y fuera de tiempo, como a Saúl, como a Saulo. Iglesia, yo el Señor hoy he hablado y os convoco en esta mañana para confortarles a vuestros corazones en el Señor. Aleluya. Porque solo, escuchen esto que el Señor en esta mañana dice, solo ha sido mi gracia quien les ha sostenido.